Es el pueblo que lo dice. La Calle quiere ser presidente otra vez. Laura. Anoche gozaron en el foro con ellos y aquí se va a gozar. Aquí se va a gozar. Bueno, señores, con él, más con él. a las 8 un minuto están con nosotros. Bueno, de Chinchilla a la Calle. Están con nosotros Chinchilla a la calle. La fórmula es Chinchilla a la calle. los La calle expresidentes. Chinchilla. Los expresidentes, Laura Chinchilla es presidenta de Costa Rica, y el colega Luis Alberto Lacalle, periodista, ¿no? Y es presidente de Uruguay. Cuentista. Primero periodista. ¿Cuentista o periodista? Primero periodista y después presidente. Cuentista. Tenemos este grupo de expresidentes latinoamericanos, ellos son 2 de un grupo. Hay 5 participando en el foro. Es una iniciativa del expresidente Leonel Fernández. Así es. Eso hay que reconocerlo. Sí, no, una gran iniciativa del expresidente Leonel Fernández. Y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que está haciendo un gran trabajo en el país. Es cierto. Y como dice doña Laura, los expresidentes son como los jarrones chinos. Y no saben dónde ponerlo. Les gusta, pero nadie sabe dónde ponerlo. Entonces nos mandan para la fundación y nos llevan para otra fundación. Y los que están contentos son los maridos y las mujeres que la dejamos tranquila. Usted sabe que también se dice, presidente, Daniel Sobato, que fue uno de los expositores ayer en el foro, escribió un artículo y dice que el problema de los expresidentes en América Latina es que nunca se quieren ir y los que se van siempre están luchando por volver. Sí. Bueno, yo creo que depende del método y del sistema. Yo creo mucho en el periodo, un solo periodo con retorno después de un descanso. O sea, como es está el aquí. sistema que tenemos nosotros. Okay. Y el que está aquí. Es decir, usted nos sugiere que dejemos esa constitución como está aquí. Yo creo que las constituciones para tocarlas es como un reloj. Okay. ¿Cómo así? Cuidado, porque uno toca una ruedita y daña el mecanismo. Lo que tenemos un poco es reformitis, ¿no es cierto? Vamos a franquearnos. En nuestros países el progreso escrito es el producto más querido por los gobiernos y los políticos. Entonces aprobaron una ley, o aprobamos, Claro, vamos a incluirnos, y y consideramos que el problema está solucionado. Eso es así. Y no es así. Y la Constitución, el doctor Herrera, mi abuelo, que fue el jefe del Partido Nacional durante todo el siglo XX, decía, y la Constitución es como la libreta de matrimonio. Dice. ¿Cómo así? Usted, en mi país, cuando te casas, te dan una libreta, ¿no es Ajá, cierto? okay. Donde se anotan los hijos y hay consejos de cómo tratar a los niños cuando son pequeñitos. Y el doctor Herrera decía, ¿le garantiza que va a ser feliz en su matrimonio? No. Pero usted tiene la libreta. Entonces no garantiza buenos gobiernos, garantiza gobiernos legítimos, que eso es lo que importa, y le garantiza que actúen legítimamente. Bueno, después no le pida más a la Constitución. Hay naciones que ni siquiera tienen Constitución y son ejemplos de democracia como Inglaterra u otros países que nunca tocan la Constitución. ¿Inglaterra no tiene Constitución? No tiene Constitución. Y es un país que funciona. ¿Y su opinión para pasar al foro cuál es? Ya nos decía el señor Lacalle. ¿En relación con qué? ¿Con los expresidentes? ¿Con las constituciones? Con la Constitución. Con las dos cosas. De no reformarla constantemente, como decía, tocarla como un reloj. Y sobre la reelección, que el señor Lacalle dice debe ser descanso y luego volver. Sí, bueno, pero hablemos algo también de los expresidentes. Yo creo que hay experiencias de experiencias. En mi caso, a veces tienen la culpa nuestras propias parejas, porque se han acostumbrado tanto a que estemos mandando en la calle y no en la casa, que cuando regresamos a la casa, empezamos a mandar en la casa. Entonces, en el caso de mi marido me dice, o vas a tener que volver a la política o mejor te decasas. O déjame tranquilo. Así que estamos dejando. Pero bueno, de verdad que es un gusto estar compartiendo con ustedes. Para volver un poco a la preocupación de María Elena, a mí me parece que entre menos se tocan las constituciones mejor, eso por regla general, porque lo que terminamos haciendo es modificando las constituciones a la luz de lo que es coyuntural, terminamos con constituciones que son reglamentistas, vamos metiendo al país en unos excesos de formalismo que obliga más bien a que muchas veces la realidad supere la Constitución y entonces sembramos la idea en la población de que la Constitución se puede estar violando a cada rato. De manera que es mejor que sea de verdad el documento más pétreo que haya y salvo algunas reformas se puedan hacer. Pero también ahora tenemos muchos tribunales constitucionales. Sí. En América Latina, de manera que también, pues yo a veces recomiendo que sea por la vía de la jurisprudencia e interpretaciones de tribunales constitucionales que se vaya ajustando esa constitución. Ahora, sabemos que esta pregunta, presidente Calle, no es inocente, porque aquí están discutiendo una reforma constitucional. Sí, inocente aquí no hay nadie. Yo no me quiero meter en ese lío porque ya vamos a los temas de reelecciones y demás. ¿Y usted puede volver en Costa Rica?
En Costa Rica tenemos reelección, pero en periodos no consecutivos. O sea, igual que aquí. Sí. O sea, que tú puedes ser presidente en el próximo periodo. Y ese es el sistema que usted apoya. ¿Está de acuerdo que sea así? Vamos a ver, yo quiero hacer 2 precisiones en relación con este tema. Número 1, tenemos que reconocer que hay algunos países en América Latina. Llegaron los chinos. La calle es un cuentito así. José La Luz se integra. José La Luz. ¿Es el cuentista? No, este es La Luz. Tal y como dice. Estábamos oscuros y llegó la luz. Exacto. No aclare que oscurece. Con el tema de la reelección, yo sí creo que el tema de fondo es si 4 años son suficientes para poder concretar planes de gobierno, y yo sí creo que son insuficientes. Entonces, tenemos 2 opciones en los países de América Latina que mantienen periodos de 4 años sin reelección. O ampliamos ese periodo, como es el caso de México, a 5 o 6 años, o efectivamente incentivamos la reelección consecutiva. No. Si se hace lo segundo, a mí me parece que hay que ponerle plazo, y no se vale más de una elección. 2 periodos. 2 periodos. Exacto, 2 periodos. Yo les voy a contar un cuento. Lo demás no es conveniente para nuestros estándares democráticos. Yo en lo personal prefiero que sean periodos más amplios sin reelección, pero cada país obviamente tiene su derecho. Yo les voy a contar un cuento de cómo esas cosas uno ve cómo llegan a la gente. En Uruguay son 5 años, 60 meses y para casa. Bueno. Sí. Yo dejé el 1 de marzo la presidencia. El 2 me quedé en casa, y el 3 me empecé mi vida común y normal yendo al centro a cobrar un cheque que tenía de unas cuestiones de ganadero. Y por primera vez manejo, porque el presidente no lo deja manejar. Porque me dijeron, yo quería manejar. Pepe Mujica sí maneja. Pepe Mujica maneja, José Mujica. A veces no me venga con el cuento de Mujica porque después vamos a hablar de eso. Ese es otro tema. Sí. Pepe Mujica maneja. Bueno, dejemos de lado, vamos a no gastar tiempo. Entonces voy yo manejando, después de tanto tiempo, en mi camioneta Toyota, y cuando miro para el costado veo a la gente con una sonrisa, como diciendo, sí, ayer ahora en la fila. Y dije, ese es el mejor argumento en contra de la reelección. Yo a los 60 meses vuelvo a la cancha, tengo que esperar, tengo que parar en la luz roja, tengo que hacer cola en el banco, cosa que hice. Y eso da satisfacción a la gente que me concedía homenaje, no por mí, por la investidura 2 días antes. Y al tercer día me veía a mí en la cancha. ¿Qué debe hacer América Latina para convertirse en una región más democrática, próspera, equitativa y segura? Que es el tema del tercer foro. La hora de las reformas. Permíteme saludar a la colega Lía María Cruz, que está con nosotros, Lina María Cruz, directora de comunicación de Funglode. Fiel seguidora del Sol de la Mañana. Sí, señor, y gran amiga de todos nosotros. Voy a revelar una intimidad. Y Mariel también. De Julio Martínez Pozo, desde la época que él integraba aquel famoso equipo de investigación. Entonces, el foro. Ya te arruinaron la respuesta. Lo hizo a propósito. No hay mejor manera, viste, cuando metió Mujica, lo hizo a propósito. Pero está, ya lo anotamos. Ya ustedes se imaginan cuánto gozó el público anoche, ¿verdad? Con estas participaciones. Sí, no, estuvo bien. Pero estuvo bien porque, además, pues le agradecemos muchísimo al presidente Fernández que nos haya convocado a varios expresidentes para hacer estas reflexiones. Y lo interesante es que provenimos de distintos puntos del continente, pero además también nos hemos retirado en momentos diferentes, y entonces esto hace que seamos un grupo de expresidentes bastante complementario. Pero en Guatemala, Bolivia, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana son los países. Okay. Sí, bueno, y creo que Honduras va a venir también. Presidente Zelaya me dijeron que venía. Tiene que venir Zelaya porque Zelaya le debe. Bueno, déjame callarme. Pero bueno, sí. A mí pero está sacando cosas. No, a mí me retiraron. No, me retiré. ¿O no? Porque perdí 2 elecciones y bueno, después no probé más. Yo gané la primera y perdí las 2 siguientes. Entonces me pareció que era hora de decir. ¿Y por qué ustedes no quieren entrar eso mismo le pasó a Hipólito? ¿Hacia dónde va América Latina? Vamos a ver. Parte de la importancia quizás que tiene este foro, y vean ustedes que casualmente concurrió con la realización de la cumbre CELAC
En mi país, en Costa Rica, nosotros estuvimos al frente de la presidencia. O sea, allá se reúnen los presidentes y aquí los expresidentes. Pero aquí gozamos más, aquí gozamos más. Aquí hay menos presión, menos seguridad, menos... Exactamente. Además, nos morimos de envidia, vamos a decir la verdad. Usted quisiera estar allá. Venía en el avión con Mujica y no nos saludamos mucho ni nada, siempre lo formal. Entonces se me acerca y me dice, ¿cómo está don Luis? Me dice don Luis a mí, yo presidente. Y lo vi bajar y digo, qué ganas, quédate vos acá y bajo yo. ¿Usted prefiere que le llamen presidente? Presidente. ¿No le gusta que le llamen don Luis? No, a mí a él le da igual. Yo con Mujica tengo una historia muy larga. Fuimos compañeros en la juventud del Partido Nacional, en el sector herrerista, que era el de mi abuelo, y estuvimos juntos en un congreso de juventud muy tormentoso en el año 1959. Soy de la no habíamos nacido ninguno de nosotros. Soy de la prehistoria yo. Y después nunca más lo vi y me enteré cuando él se convirtió en el jefe de la banda esta de asesinato, robo, secuestro de los Tupamaros. Lo volví a reconocer y nos vimos después que él me gana la elección. Yo lo llamo esa noche y le di, como se hace en el Uruguay, en los países civilizados, le digo, bueno, presidente, felicitaciones, un abrazo. ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué le parece el miércoles? Entonces el miércoles fuimos y nos vimos en el despacho de su esposa, que es senadora. Así es. Y cuando llegamos me dice, ¿cómo le digo, che? Y me puede decir Luis Alberto, porque me conoce de tiempo, me puede decir doctor Lacalle o presidente. Bueno, don Luis. Muy bien, eligió don Luis. Cuando nos sentamos a conversar solo, yo lo empecé a mirar y no le hablaba, y él tampoco, hasta que se hizo bastante incómoda. O sea, ninguno de los dos se hablaba. Sí. Ninguno de los dos. Y le digo, ¿cuántos años hace? Y el tipo, bastante rápido, me dice, 50. No, 51 años del Congreso de Juventud. Y aquí estamos. Entonces yo le dije una cosa que la sigo creyendo. Le digo, mire, presidente, su vida es una novela. Si su vida se escribe, la gente dice, ¿qué imaginación tiene este escritor? Bueno, si le quiere poner un final feliz a la novela, cuente conmigo. Wow. Lindo. Me pareció que era lo máximo que yo podía decirle a un hombre, que es las antípodas de lo que yo pienso. Pero podríamos abundar un poco en por qué son tan diferentes usted y... Porque él trató de destruir y lo logró el sistema democrático. ¿Lo logró? Sí, claro. La acción de los Tupamaros trajo a la dictadura, y la dictadura, el descalabro de 12 años de un Uruguay sin elecciones, con persecuciones, con prisiones, con encapuchamientos. Yo estuve siendo interrogado con la cara tapada, a mí no me la contó nadie. ¿Y él también? Sí, por supuesto, pero él había cometido delito y yo por ser diputado. Es una diferencia, ¿no es cierto? Yo no soy partidario de que a nadie lo castiguen, pero él estuvo preso por robo, secuestro, extorsión, a él nosotros tortura. Le decimos el Mandela de América. No, por favor, no. El tema de Mujica es apasionante. Dejemos de lado porque van a creer que es una cuestión partidaria. Y no es. Mandela es un hombre. Uno de los temas del foro era adiós a la bonanza, bienvenida a la realidad. Y usted planteaba 4 retos: seguridad, competitividad, gobernabilidad y equidad. ¿Puede ampliar sobre el contenido del foro, lo tratado en el día de ayer? Vamos a ver, María Elena, yo creo que si en algo ayer fuimos prudentes, es en puntualizar que cada vez de alguna manera nuestra región es más diversa, no podemos usar un solo rasero para medir ni los avances hacia atrás, ni los retos hacia adelante que tienen cada una de las naciones de la región. Pero ciertamente hay algunos elementos que compartimos en términos de retos futuros. Y lo primero que habría que decir es que América Latina no lo ha hecho mal. Si analizamos lo que ha pasado en las últimas 3 décadas, hay mejoras, tenemos que reconocer, en materia de democracia, en materia de derechos humanos. Ya no pasa lo que decía el presidente Lacalle, ya no tenemos esos regímenes golpistas y los militares definiendo quién gobierna un país. Hemos tenido un crecimiento económico que dejó grandes y hermosas cosas como reducción de pobreza, generación de empleo, menores niveles de inequidad. Sin embargo, estamos ahorita pues iniciando una etapa en donde nos llama la cautela. El crecimiento no va a ser tan acelerado, se ha estancado la generación de empleo, se ha estancado el combate a la pobreza. Y entonces, ¿qué viene hacia adelante?
Y hacia adelante, en el fondo, lo que viene es lo que a América Latina nos ha costado más hacer, que es pensarnos de una vez por todas esas reformas de largo plazo, las más estructurales, las que definen la competitividad de las economías, la que definen la equidad a través de pactos fiscales, la que verdaderamente invierte ya no en democracia sufragista, sino en democracia de calidad, con Estado de Derecho, con cultura política, y las que puedan ser capaces de desafiar lo que a mí me parece es el mayor reto que tenemos, que es el crimen organizado. De manera que esas reformas estructurales de largo plazo que requieren método y constancia son las que en este momento ya están reclamando a los países de América Latina su abordaje. Y bueno, parte de lo que vamos a discutir en los próximos días es ya un poco profundizar en cuáles son esas políticas que más surgen para la región. La idea es que no echemos para atrás, que lo que hemos crecido lo podamos sostener y que por sobre todo la clase media nueva que surgió en América Latina también la podamos seguir robusteciendo. Yo creo que tenemos que distinguir las cigarras de las hormigas. Quienes durante la bonanza hicieron la de la cigarra y cantaron sin tener conciencia del mañana, lo van a pasar mal. Los países que aumentaron el gasto público y no la inversión, que son dos cosas distintas, como el Uruguay, por ejemplo, como la Argentina, por ejemplo, no la van a pasar. Como la República Dominicana, por ejemplo. Yo no quiero opinar porque no conozco, hablo de lo que más... Venezuela, por ejemplo. Bueno, Venezuela es un caso ya de fundición. No te vayas más lejos, tú lo tienes aquí en República Dominicana. De fundir un país. Sí. Pero me refiero, Chile, por ejemplo, creó un fondo de estabilización con los precios buenos del cobre. Entonces, en las malas le pasa lo de la hormiga, tiene reservas para hacer un equilibrio interno. El que se gasta todo, porque ganarse la lotería también es un problema, porque uno tiene que aprender a gastar, ¿no es cierto? Entonces creo que algunos países van a tener que aprender de los que hicieron las cosas relativamente bien. No a todos les va a ir mal en esta nueva etapa. Claro. Les va a ir menos mal a los que tuvieron precauciones. El Uruguay, por ejemplo, digamos una a favor, cambió la deuda externa en un enorme porcentaje de dólares a pesos uruguayos. Bolivia, con todo este gobierno tan absorbente y absoluto, tiene las más grandes reservas de América Latina. Es decir, que el amigo Evo no es ningún tonto a la hora de cuidar el futuro de Bolivia. Entonces, veamos, hay países como Ecuador, como Venezuela, que la baja del petróleo los va a aplastar. A otros como nosotros nos va a permitir andar bien. Entonces es muy difícil la generalización, porque hay 4 o 5 Américas Latinas distintas y me parece que tendríamos que segmentar para poder ser un poquito más profundo. Desde su punto de vista, el reto fundamental es la seguridad en este tiempo. Es como el reloj. No, pero yo digo, para precisar eso ahí. Yo si me permiten ahí terciar un poco, y parto de lo que decía el presidente de la calle, hay que tener cuidado de verdad porque las generalizaciones cada vez nos dan menos precisión para entender un poco lo que está pasando en la región. Pero sí podemos afirmar que en general, con algunos retrocesos, el continente en agregado avanzó en todas las áreas. ¿A dónde siento yo que de verdad no podemos decirlo con tanto entusiasmo? En el área de la seguridad. Sin embargo, tenemos que señalar que el drama del problema de la criminalidad, la violencia, la inseguridad, que es un sello ahora de marca de América Latina. No solamente seguimos siendo, a pesar de los avances, el continente más desigual del mundo, sino el más violento del mundo en ausencia de guerras, porque la única guerra que hemos librado aquí es la de Colombia. Y muere mucha más gente en las calles que en otros continentes que sí han tenido guerras. El fenómeno, sin embargo, se tiende a concentrar sobre todo en Mesoamérica, y parte del Caribe. Ahí tenemos un drama terrible, sobre todo en el Triángulo Norte, Centroamérica, muy cerquita de mi país, y verdaderamente el gran cáncer que está carcomiendo institucionalidad, por la corrupción, porque de verdad copa las instituciones, es el narcotráfico y el crimen organizado. De manera que ahí tenemos un desafío, pero yo diría que está especialmente centrado en los países más cerquita aquí, en el área, digamos, de República Dominicana. Víctor. Yo quisiera, si me lo permiten, estamos en un programa presidencial en el día de hoy, la presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica y el presidente Lacalle del Uruguay. Yo quisiera volver, si me lo permiten, sobre el tema de las constituciones de América Latina y el tema del relevo generacional en política y la reelección. Ayer analizábamos, por ejemplo, que en América Latina
desde 1966 a la fecha, en los últimos 50 años, los países latinoamericanos han tenido un promedio de 11,4 presidentes. En el caso de Uruguay, han tenido 13 presidentes del 66 para acá, aunque han habido 2 repeticiones. El caso del presidente Sanguinetti y ahora el presidente Tabaré Vázquez. En el caso de Costa Rica han tenido 12 presidentes, con una sola repetición del presidente Oscar Arias. ¿Ustedes entienden que es saludable para la democracia que los expresidentes, aunque no haya reelección consecutiva, quieran regresar? Aquí en República Dominicana tenemos el caso de 2 expresidentes. Leonel Fernández busca su 4º periodo, ya gobernó 3 veces, ahora quiere ser candidato para un 4º periodo. Hipólito Mejía fue presidente un periodo, pero ha sido candidato en 4 ocasiones también. Entonces, ¿qué pasa con la juventud y con los nuevos dirigentes políticos que quieren hacer carrera y reciben el techo del peso de los expresidentes o de los liderazgos tradicionales? En el sistema de mi país, que tenemos elecciones internas de los partidos para elegir los candidatos, las candidaturas son abiertas. Ahora, es muy natural que una persona quiera volver si sintió que hizo cosas relativamente buenas. Bueno, perdóneme, en su caso le toca hasta familiarmente, porque su hijo acaba de ser el candidato presidencial, siendo un joven de 41 años, talentoso, diputado de Uruguay, perdió las elecciones del expresidente Tabaré Vázquez, que retorna a un segundo periodo. Bueno, pero quiero aclarar que no es candidato en función de ser mi hijo, sino en función de haberse dedicado hace mucho tiempo y contra mi consejo explícito de que fuera candidato esta vez. Y la familia nuestra, la familia Herrera, es la 5ª generación de dirigentes políticos y parlamentarios, que para nosotros es un gran orgullo. Desde la Guerra de la Independencia hasta ahora siempre hemos estado en todos estos líos. Pero me parece que es natural que el presidente quiera volver a hacerlo. Yo lo quise y no me eligieron 2 veces más, que probé. Al mismo tiempo están los mecanismos. Entonces, fíjese, Mejía tampoco pudo y Leonel sí pudo. Entonces, está abierto a la gente. Ahora, que uno ejerce influencia para volver a hacer, me parece natural. Lo importante es que no haya nadie que se sienta privado del derecho de decir, yo quise ser en vez de Leonel y no lo logré por el que el mecanismo me lo impidió. No lo logré porque no tuve los votos necesarios. Vamos a decir la verdad. Eso es. En el fondo, la democracia no es más que el respeto de la voluntad popular. Si las reglas del juego, que yo creo que la obligación de los políticos y los legisladores es garantizar reglas del juego claras, justas y transparentes, facilitan la participación de cualquiera, independientemente si ya ha sido o no ha sido, está en la gente escoger. Y si la gente lo que quiere es mirar hacia atrás y no darle oportunidad a la gente joven, pues bueno, es lo que la gente decide, ¿no? Yo sí creo que también pues los partidos políticos a veces quizás pecan un poco en América Latina de falta de capacitación, de falta de mecanismos que permitan atraer gente joven, y hay que estimular eso. La política tenemos que reconocer que no es lo que está más de moda en este momento en nuestros países. Hay que estimular un poco más la participación de la gente joven, pero en el fondo, Víctor, si la gente quiere regresar hacia un... Che, vamos a poner una nota un poquito más liviana. Mi mujer le llama al segundo matrimonio, que doña Laura ha incurrido en ello, le llama el balotaje. El balotaje. Pero yo le agrego algo. La segunda candidatura es como el segundo matrimonio, un triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Bueno, ustedes tienen, los países de ustedes tienen muchas características similares al nuestro, ¿no? En términos geográficos y poblacionales y socioeconómicos. Costa Rica unos 51.000 kilómetros cuadrados. Sí, 4 millones de personas. Pero tiene 4 millones, sí. De 5. Tiene la mitad de nosotros, menos de la mitad de nosotros. Nosotros tenemos casi 11. Casi 11. En 48.000. Sí. Ustedes tienen 175.000 kilómetros cuadrados. 185.000 y 3 millones de personas. Y agrégale está vacío, Uruguay está vacío. Y agrégale que también tenemos una frontera abierta, que es lo único que nos trae mucha pobreza. A mí me llama mucho la atención esa relación demografía-territorio, porque creo que hay elementos clave para planificar las políticas públicas. ¿Cómo ustedes lo han logrado? Ustedes tener en el mismo territorio nuestro la mitad de habitantes, y ustedes en un territorio vastísimo tener apenas 3 millones. Me parece que ustedes tienen demasiado pocas personas para 180. Es un drama. El Uruguay tiene
una tasa cuasi negativa desde primeros años del siglo XX. ¿Por qué? No hay reposición. Porque hubo un gobernante que marcó mucho al Uruguay, que fue Valle y Ordóñez, que tuvo una política, digamos, anticlerical, una política muy liberal. El divorcio en el Uruguay es del año 1909. Entonces las familias empezaron a tener pocos hijos desde hace mucho tiempo. Y tenemos además una emigración de talento, porque la gente que se destaca quiere ir a la cancha grande, a Buenos Aires, sea futbolista, cantor, escritor, quiere ir a Buenos Aires, quiere ir a España. También gente que se fue por razones políticas, lamentablemente, en el régimen de los Tupamaros y la dictadura. Y tenemos en este momento un problemón. Tenemos un trapecio invertido, como no pirámide, tenemos un trapecio invertido. Hay muy poca gente activa y una enorme población de retirados o pasivos. Entonces, en el instituto nuestro, que es el equivalente al Proglobe de la Funglobe, vamos a hacer este año, que cumplimos 30 años, una conferencia sobre cuántos somos y cuántos tenemos que ser. Porque es un drama el Uruguay. Ahora, el Uruguay nadie va porque no hay demasiadas oportunidades de trabajo. A nosotros nos encantaría que viniera gente del Paraguay, que viniera gente de la Argentina. Que nosotros, no vienen. Nosotros le prestáramos una parte de esa población. Nos ayuda. Pero no es pobre. En Uruguay la pobreza es insignificante con tanto territorio y tan pocas personas. Es porque está sostenido por una red de asistencia social que tiene 60, 70 años, que es el fruto de la labor de todos los partidos. ¿Cuál es el nivel de pobreza? Y en Costa Rica la pobreza debe estar en un 6, 5%. Aquí en 42. Pero sobre el mismo tema. Vamos a ver la experiencia de Costa Rica. Un dato de Uruguay, es el primer país de América Latina en establecer el sistema de tecnología en educación, donde se estableció el plan Ceibal, y el primer país donde cada niño en escuela pública tiene una laptop y una tableta. La hormiguita. Son 20. Víctor no había durado mucho. No hemos hablado de la legalización de la marihuana, pero vamos a ver la experiencia de Costa Rica. Lo de la marihuana es una barbaridad. La experiencia de Costa Rica, pero vamos a verla y después vemos la marihuana. Lo de la experiencia de Costa Rica en términos de población. Es conciencia que... No, es diferente a Uruguay. Yo casi diría que más bien se parece más a lo que pasa en América, en Dominicana. Primero, somos países geográficamente muy en el centro de la región. Somos países de paso, es fácil llegar. Es que Uruguay está muy lejos. Todos quisiéramos ir a Uruguay porque es verdad, son 8 horas desde aquí, 8 horas. Bien, la gente a Panamá son 8 horas. No, a Panamá son 2 desde aquí. No, yo me tomo de Montevideo a Panamá 6 horas y media. 6 y de ahí, o sea, son 8. Está muy lejos. Entonces, 8 horas desde aquí. Es difícil como España. Pero es muy fácil pasar por Costa Rica, es muy fácil pasar por Dominicana. Claro. Entonces, bueno, yo creo que son países que reciben muchos flujos migratorios. En consecuencia, no dependemos única y exclusivamente de la tasa de natalidad, que de por sí es mucho más alta que Uruguay, en Costa Rica y en Dominicana. Y ojalá no insistamos muchísimo en contener, porque yo sí creo que si hay un activo fundamental de cualquier nación es su gente. Y entonces el reto no es disminuir y controlar excesivamente la tasa de natalidad, el reto es darles oportunidades a las familias para que los niños hay un dominicano puedan en Costa tener Rica, acceso a la educación. No sé si la presidenta Chinchilla es amante del fútbol, del soccer, pero Víctor el Mambo Núñez es el líder que ha roto todos los récords como goleador de la Liga de Fútbol costarricense, es dominicano, Víctor el Mambo Núñez. Pero en Costa Rica es una figura. Pero Julio, eso que ella plantea es muy interesante, porque ella dice, no es contener la natalidad, es proveerle lo que necesita la gente. Sí, pero ¿hasta qué punto? Porque hay una relación obviamente proporcional entre demografía y economía, ¿no? Obviamente, con esto no quiero decir y no quiero ponerme en la posición de la Iglesia Católica de que ni siquiera debe haber control de natalidad. Yo sí creo que debe haber mucha información, empoderamiento de las mujeres. Y planificación. En el fondo es una decisión de las mujeres para que las mujeres puedan tener una noción más clara de cuántos Laura, es un mundo más egoísta el actual. Presidente, pero un permisito por algo que usted comprende muy bien. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Bien, bueno señores, hay varias cuestiones pendientes. Yo sé que los presidentes le quedan 15 minutos con nosotros. Wow.
había algo pendiente con la presidenta Chinchilla. Sí. El tema migratorio. Porque también entonces está lo de la marihuana para que lo definamos. Para que la calle. Cierro con el tema que compartimos mucho, Dominicana y Costa Rica, el que recibimos flujos de migratorios de países vecinos con un nivel de desarrollo de Nicaragua, básicamente, ¿no? Nosotros de Nicaragua, ustedes de Haití. Y yo creo que más bien es admirable la capacidad de absorción que ambas naciones hemos demostrado, sin que esto haya incentivado reacciones, digamos, de fobia hacia el extranjero. República Dominicana sigue siendo un país de gente encantadora, gente acogedora, igual siguen siendo los costarricenses. Esa migración ha ayudado muchísimo a subsidiar gran parte del crecimiento económico de Costa Rica y República Dominicana, pero también tenemos que tener claro de que es algo insostenible. ¿Qué se puede hacer? No hay la menor duda de que la mayor respuesta está en que esas economías logren finalmente reaccionar y generar empleos en sus propios países. Mientras tanto, pues bueno, lidiamos con eso y en Costa Rica, pues, presenta claros oscuros el tema de la migración. Bueno, presidente Lacalle, sobre el tema de la legalización de la marihuana en el Uruguay. Yo creo que es un grave error. La legislación uruguaya era muy hipócrita y de imposible cumplimiento, porque penaba la venta pero no el consumo. Entonces mi hijo Luis Alberto, el famoso es él, no yo, que fue candidato, usted es papá de él ahora, en la calle importante, que mi hijo presentó un proyecto permitiendo el autocultivo, porque no cerraba, la gente podía fumar pero no podía comprar. Entonces él propuso que la gente pudiera tener una mata en el fondo, que ¿El hijo suyo? Mi hijo. En el fondo también era una cosa un poco porque después que tenés una mata, tenés dos y vendés. Después 5. Claro. Pero por lo menos descomprimía una situación absurda. De ahí vino ahora la libertad total de la marihuana. Y contra todos los argumentos científicos, contra todos los argumentos de seguridad, de uso de maquinaria, de seguridad vial, se ha aprobado. Hace 8 meses que tenemos la ley y no la han podido poner en funcionamiento porque empiezan a reglamentarla y la hicieron bien a la uruguaya, ¿no? ¿Cómo así? Vamos así, todo, hasta el detalle. ¿Quién va a poder plantar? O sea, mucha gente, un granjero dijo yo, no, van a plantar lo que decimos nosotros, ya no me gusta mucho, porque tú sí, tú no, ya no me gusta. Segundo, pretendían que se plantara en las unidades militares, con lo cual era una ofensa que le hacía todo lo guardan. El hecho que ¿Va a ser posible en Uruguay finalmente esa frase, hagamos el amor y no la guerra? Bueno, hagamos la droga y no la guerra. Para aumentar la natalidad, tiene buena nosotros hacemos lo que podemos. Entonces yo creo que ha sido una barbaridad. Incluso yo propondría la derogación porque el 60% de la población está en contra. Está en contra. ¿Y por qué lo hizo Mujica con tanto énfasis? Porque Mujica perdió la perspectiva. El Frente Amplio es una coalición, ¿no es cierto? Ahí hay de cada pueblo un paisano. Usted tiene el comunismo y el comunismo uruguayo es a la antigua, antes de Gorbachev, son de la verdadera, the real thing, ¿no? Lo verdadero. Hay socialistas que consideran que Tony Blair es un fascista, son antiguos. Por lo de la tercera vía. No, la izquierda uruguaya es lo más conservador y antiguo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, como aquello es una bolsa de gatos, porque hay de todo tipo peleando entre ellos, por ahí uno de los grupos dice, no, yo tengo que llevar adelante la ley de marihuana. ¿Por qué? No lo explican. Entonces, la coalición le concede a ese grupo, bueno, tú llevas la ley de marihuana. En cambio, yo llevo tal cosa. Entonces, hay adentro todo el tiempo laudos y arreglos que traen leyes como esta. Sin embargo, presidente, Uruguay tiene los mejores indicadores de América Latina compartido con Costa Rica. Sí, ¿y qué tiene que ver eso con la marihuana? No, lo que le quiero decir que esa... Espérense para explicarme. Porque lo que le quiero decir es que esa composición política de ese Frente Amplio y la clase política ha dado resultados. Ese comunismo trasnochado que usted cita ha dado resultados, ¿no? O sea, esa coalición ha dado resultados. Ha dado resultados en la época de prosperidad. Han repartido la más grande prosperidad de la historia. El Producto Bruto Interno en la época mía era 10.000 millones, ahora es 30.000 millones. Y entonces han tenido una bonanza tremenda que la han lamentablemente consumido no en inversión, sino en gasto. Tenemos un sistema que ha agregado 35.000 funcionarios públicos a un país
es un tercio es un 1% de la población. Tenemos un sistema que ha expandido enormemente el gasto, pero no la inversión. Entonces ahora el doctor Vázquez se las va a ver complicadas porque, como sabemos, prosperidad va a bajar. Pero cuidado, nosotros estamos dispuestos a aplaudir todo lo que se logra. Claro. En mi país no hay fanatismo. Nosotros tenemos una actitud de lo que es bueno para el país, es bueno para el Partido Nacional, que es mi partido. Y eso es nuestro lema. Lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional. Entonces, a ese partido nada más le falta una S. Al Nacional, por el nombre, ¿no? La de socialista. No haga broma de ese tipo porque no son de buen gusto. No, lo que pasa es que usted está haciendo broma de ahorita. Yo no te he dicho nada. El socialismo no es malo. O sea, mi partido es el más antiguo del mundo. Tiene 176 años. O sea que nosotros no pertenecemos a ninguna cosa que se parezca en el mundo. Somos un partido del país, del Uruguay. Por lo tanto, tenemos la legitimidad de haber actuado desde la independencia, enseguida de la independencia. Y me parece que la actitud que tenemos nosotros de que si lo hace el frente y está bien, lo acompañamos, que es lo que hemos hecho, me parece que es la actitud que tiene que tener alguien que sea realmente patriota. Claro, nosotros somos nacionalistas, somos patriotas, son palabras que no están de moda, lamentablemente. Está en crisis. Pero yo la voy a seguir diciendo. La presidenta Chinchilla, después Eury María Elena. Claro, y Tabaré Vázquez fue el único que dijo en la calle fue un gran presidente. Y yo siempre estoy muy agradecido. Soy muy amigo del doctor Tabaré Vázquez. Quería agregar algo. Yo quiero agregar algo sobre un tema que sin lugar a dudas es muy relevante. Y el presidente Lacalle me parece que ha hecho un abordaje importante, que es el tema de la legalización de las drogas, porque volvemos un poco a ese gran reto que tenemos, y yo sé que a los dominicanos les está preocupando mucho la seguridad ciudadana, problema y serio el impacto aquí del crimen organizado sobre la misma, lo que está pasando en México, lo que pasó en su momento en Colombia, no son más que espejos en los que estamos obligados a vernos y preguntarnos cómo evitar eso. Pues bueno, alguna gente, a raíz de la experiencia que tiene Uruguay, un país de verdad que yo admiro y respeto, porque aparte de ese gran paréntesis que tuvieron en su democracia con los gobiernos militares, ha sido un país ejemplar, en donde el debate público es un debate que se lleva con un gran respeto. Y de ahí tenemos que aprender. Ellos llevaron este debate sobre la legalización de la marihuana. Y bueno, estaremos viendo efectivamente a ver qué ocurre. Sin embargo, yo tengo que también agregar una advertencia adicional. Me parece que lo positivo de este debate que, digamos, se llevó adelante Uruguay, es que sí pusieron en el centro, en la picota, la efectividad de las políticas de persecución criminal para combatir los problemas de adicciones. Si no somos capaces de combatir el problema del consumo, va a ser muy difícil combatir la demanda, pero el consumo no se combate con cárcel, el consumo se combate con tratamiento. Y segundo, un problema de salud. Es un problema de salud pública, y en eso sí yo estoy plenamente de acuerdo, pero tendría que advertir que no podemos ver la legalización de las drogas como la varita mágica que va a eliminar el crimen organizado. Una cosa es hablar de la marihuana, otra cosa es hablar de la cocaína y la heroína, pero además otra cosa también es pensar en nuestros países con los retos que tiene de combate de la cultura de la ilegalidad y de instituciones judiciales y policiales que hay que reparar. De manera que vayamos con cuidado con el tema de la legalización de las drogas. Laura, y voy a decir algo, en el Uruguay es limitado el consumo. No ¿Pero hay alguna alternativa a la no legalización? Porque la criminalización de la droga ha sido un fracaso mundial. Es que no debemos llevar el debate a posiciones maniqueístas. Ahora pareciera que tenemos que escoger o entre el escenario de guerra o el escenario de legalización. Y en medio ¿cuál hay? Eso es mi pregunta. No, es que no se trata de escoger ni uno y otro. Vos tenés que siempre usar la ley con drasticidad para enfrentar lo que es propiamente las redes criminales, pero también tenés que incorporar políticas de prevención. En el fondo es mucho más complejo que escoger. Si Estados Unidos no deja de consumir y Europa no deja de consumir. Esa es la clave. Ese es el tema. Yo lo dije. Que la Ustedes no vieron que la DEA nunca agarra a nadie. Nadie dice apellido Smith. En Estados Unidos no agarra a nadie. Y tienen camiones de droga. Al expresidente de Uruguay, Lacalle, a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Esa es la despedida. Si ambos No, me falta una pregunta. Si ambos nos quedan 5 minutos. Si ambos pudieran. Tarjeta amarilla. Creo que no podemos dejar ya a la presidenta Chinchilla. Pero déjame preguntar. Me toca a mí. Julio, no podemos negociar 15 minutos. Me toca a mí. Si ambos
Si ambos pudieran volver a ser presidentes nuevamente. Hay una pregunta de farándula. Si ambos pudieran volver, ¿qué harían de lo que hicieron y qué no harían de lo que hicieron? Yo primero no trataría de designar sucesor, que fue mi error, desde el punto de vista político, y trataría de escuchar más, hablar menos y ser aún más ejecutivo de lo que fui. Doña Laura. Mi mayor frustración fue no haber pasado la reforma tributaria en mi país. Me parece que ahora que hablamos de izquierdas y derechas en América Latina, de verdad que esos son barreras bastante artificiales. Me parece que el verdadero progresismo en nuestra región se juega cuando de verdad somos capaces de entender la importancia de un pacto fiscal. ¿Por qué no pasó? Me parece que fui excesivamente confiada en la madurez de parte del sector privado y empresarial con respecto a sus obligaciones cívicas de nuestro país. Me parece que gobernaría un poco más con un elemento que a veces los que somos un poco serios nos parece que no debe ser, que es un poco utilizando más la retórica y el populismo, apelando más a la gente en un mensaje mucho más directo y hablando con más franqueza. Me parece que a veces fui excesivamente considerada, presumiendo que las obligaciones cívicas de algunos sectores estaban muy claras y al final el boicot venía. Totalmente apoyado. La sinceridad reflejada en esa respuesta a mí me ha impactado. Muy bien. Usted destacaba que el número de muertes por la falta de seguridad superaba al de guerras. Aquí nos conmueve el número de muertes por feminicidios y la mortalidad materna relacionada con abortos inseguros. Experiencia en Costa Rica y en Uruguay para enfrentar los feminicidios y con relación al aborto en determinadas circunstancias. En Costa Rica, si hay algo en que nos sentimos orgullosos es en la disminución tan drástica que hemos tenido en todo lo que es la muerte de los niños en la etapa neonatal y también la muerte de mujeres por embarazo. Me parece, María Elena, que la mayor causa de muertes de mujeres embarazadas no está ligado tanto al aborto como a la falta de atención en la época precisamente del embarazo, es decir, todo lo que es salud preventiva. Y me parece que ahí debemos primero trabajar. En cuanto al tema del aborto, yo siempre he tenido una posición que entiende la importancia de, digamos, considerar o despenalizar en algunos casos extremos cuando está en juego la vida de la mujer y cuando, por ejemplo, se han presentado escenarios de violencia que han producido ese embarazo. Más allá de eso, siento que si así como hemos sido contestes con un homenaje a la ecología, y nos preocupamos todos por el amor a la naturaleza y preservar la naturaleza, no deberíamos de primera entrada promover medidas en contra de la vida, sino tratar más bien de prevenir el embarazo que es no deseado y tratar de que la mujer que queda embarazada tenga todas las condiciones para que los niños lleguen al mundo. Y en cuanto a femicidios, pues uno de los mayores logros que yo tuve en mi gestión fue no solamente la disminución de los problemas de criminalidad, sino que los femicidios los reducimos en casi un 40%. ¿Cuál fue la clave? La clave fue no solamente las campañas de prevención que hemos hecho, sino que la mujer pudiese tener a la mano mayores mecanismos de advertencia oportuna ante cuadros de violencia, medidas cautelares, trabajo con los jueces y los fiscales para separar al agresor del hogar y mayor tutela de la víctima en casos de riesgo. Logramos reducirlo y eso ha sido una gran cosa. De todos estos mecanismos de integración que tienen nuestros países, ¿cuáles ustedes entienden que es el mecanismo, digamos, más efectivo, ¿no? Porque tenemos distintos mecanismos de integración, distintas entidades. ¿Cuál es la más efectiva? América Latina es una especie de collage de mecanismos de integración. Hay cantidades de mecanismos en todas las regiones, subregiones y ahora en países que ni siquiera son limítrofes, pero que sí comparten visiones. Yo creo que cada modelo de integración tiene sus particularidades, tiene cosas buenas. El mecanismo del SICA ha sido un mecanismo muy exitoso. Vean ustedes que hemos sido la única región del mundo
los países de Centroamérica y Dominicana, que hemos sido capaces de negociar acuerdos comerciales con los mercados más importantes del mundo. Hicimos una negociación colectiva con Estados Unidos y tenemos el CAFTA y tenemos el acuerdo comercial con Europa. Europa no ha podido negociar colectivamente con ninguna otra región. Y yo en esto comparto lo que el presidente Lacalle decía ayer. Aquí lo importante es que podamos generar una integración con consecuencias reales efectivas sobre la economía y la generación de empleo, es decir, integración comercial y de inversiones. Cuando nos fregamos en América Latina es cuando pretendemos integrarnos políticamente. En el caso de Costa Rica llama la atención que no sean miembros del Parlacén. ¿Por qué? Bueno, porque el Parlacén se ha convertido, llamémoslo así, en un refugio para garantizar impunidad a quienes a veces dejan el poder. No, así lo decimos. Pregunten ustedes cuánto cobran los parlamentarios. Yo en Costa Rica no podría justificar seguir pagando un montón de parlamentarios para ir a un parlamento que no tiene consecuencias reales en la legislación local. No es vinculante con nada. ¿Ah? No es vinculante, lo que ellos generan. No es vinculante, no aprueban ni los acuerdos regionales. Entonces, yo defiendo el SICA en su integración comercial. Por lo comercial. Exacto. Sí, claro. Y además quiero decir... Pero el Parlamento político por lo político no. Por lo político no. Y quiero decir además que me gusta mucho lo que ha sido la propuesta de la Alianza del Pacífico. Costa Rica es el 5º país que ya está haciendo fila para poder ser parte del mismo. Presidenta, un minuto antes con eso concluimos. No podemos dejarla ir sin preguntarle. El modelo de seguridad de Costa Rica, que desde hace años fomentó una sola policía nacional, sin ejército, sin fuerza aérea, sin marina, o sea, todo integrado en un solo cuerpo. República Dominicana tiene una alta preocupación por la situación de inseguridad. ¿Usted cree que ese modelo, que aquí tenemos años discutiéndolo, ha sido efectivo para combatir la criminalidad y la inseguridad en Costa Rica? Sin lugar a dudas. Déjenme decirles que gran parte, por ejemplo, del debate que está teniendo lugar en México, para ver cómo ellos con efectividad pueden enfrentar ese enorme desafío de la penetración del crimen organizado en todas las estructuras nacionales, es cómo hacerlo cuando tienen un modelo de seguridad pública totalmente atomizado. Tienen policías a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. Y así es muy difícil combatir, mientras que Colombia con un modelo unificado tuvo más éxito. Yo creo que nuestras naciones son muy pequeñas, son bastante unificadas, no tenemos un modelo federal y es mejor pensarse en una policía unificada. Eso sí, hay que invertir mucho en disciplina, capacitación y mejores salarios. Una pregunta compuesta para los dos, es de respuesta rápida, que va a tomar poco tiempo. Lacalle. Lo primero es que ideológicamente, ¿dónde ustedes se ubican? Si en el centro, en la izquierda, en la derecha o una denominación nueva. En el Uruguay los partidos son cortes verticales de la sociedad, donde tenemos todas las clases, todos los niveles de educativos, de fortuna, de actividad. O sea, hay derecha, izquierda y todo. Yo no soy ni izquierda ni derecha, yo soy blanco, nada más. Sí, pero ideológicamente, ¿cómo se siente más cómodo? Porque usted ataca mucho la izquierda desde que llegó esta mañana. Usted desde que llegó ataca mucho la izquierda, pero no le hace críticas a la derecha. Si no hay derecha en mi país. No existe. No existe. Uruguay ha sido un país muy socialista. Es que yo no tengo no tengo la inseguridad de la gente que para ponerse una corbata tiene que tener la marca. Si no, no se la pone. Yo me pongo si me queda bien o me gusta. Sí, hay gente que necesita la grifa de ser centro-izquierda, por lo menos, para pasar tranquilo por la vida. Yo no soy de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Yo soy nacionalista del Uruguay. ¿Y Laura Chinchilla? En Costa Rica es muy parecido al Uruguay. Es un país que sí ha sido gobernado hacia el centro del espectro hacia ideológico. El centro. Sí, en sentido progresista. Sin grandes dramatismos, pero claro, sin grandes divisiones ideológicas. Y me parece que parte se parecen ahí, sí. Además, los instrumentos se eligen. Y la otra parte de la pregunta, que es corta, muy corta, ¿vale la pena en términos de salud, personales, familiares? ¿Vale la pena ser presidente de la República? Ahora, si uno lo mide en esos términos, por supuesto que no. Pero hay un grado de entrega al servicio público que en muchos casos es una vocación verdadera. Yo desde que tengo uso de razón estuve en un ambiente político y quise llegar a ser presidente.